señor Gabriel Úbeda, licenciado en Ciencias Jurídicas de la Universidad de Valparaíso. Buenas noches, Gabriel. Buenas noches, Natalia. Muchas gracias por la presentación. Sí, un gusto tenerlo en esta instancia y que nos enseñe y oriente sobre este tema. Al final de la clase magistral destinamos 15 minutos para realizar una ronda de preguntas. Les pedimos a los estudiantes de tercero y cuarto medio presentes estar atentos y tomar notas, ya que serán evaluados a partir de esta clase en sus asignaturas de lenguaje y filosofía. Ahora las y los invito a estar muy atentos. Procedamos. Muchas gracias, Natalia. Bueno, me presento, como ya lo dijo Natalia, soy Gabriel Úbeda, soy licenciado en Derecho. Me invitaron para hacer una explicación breve, ojalá sencilla, accesible, acerca de qué es una constitución, qué significa la palabra, cuál es su importancia, qué son los procesos constituyentes, algunas características básicas o cosas que todos deberíamos saber sobre la constitución que nos rige actualmente. Y por último también les voy a hablar sobre el proceso constituyente que nos depara, su itinerario, su importancia, sus límites, etc. Para la presentación voy a usar un PowerPoint, voy a compartirles pantalla. Bien. ¿Lo ven todos? ¿Sí? Bueno, esta es una presentación no solo sobre el proceso constituyente, más allá de lo que diga la primera diapositiva, sino sobre lo que ya dijimos, que son básicamente 4 tópicos, ¿no? La constitución misma, qué significa, nuestra constitución, los procesos constituyentes y el proceso constituyente chileno en particular. Vamos de lleno a lo primero. ¿Qué es una constitución? Una constitución es un texto que sienta las bases de la convivencia dentro de un territorio y una población determinada, dentro de un país determinado. Dicho de manera incluso más simple, podríamos decir que las constituciones son las reglas básicas que rigen en un país determinado, las reglas fundamentales. En cuanto a la estructura, regularmente, las constituciones se dividen en 2 partes, una parte declarativa y una parte orgánica. Es importante tener esta distinción porque hasta ahora lo que uno ve en la opinión pública, en los medios, es que se habla mucho de la parte declarativa y poco de la parte orgánica. Ya la voy a explicar por qué. La parte declarativa son los derechos que una constitución establece y pretende garantizar a sus ciudadanos. Aquí tenemos derechos de las más diversas categorías. Por ejemplo, el derecho a expresarse libremente, el derecho a votar o sufragar, y también, por ejemplo, el derecho a la salud. Por su parte, la parte orgánica es aquella que instituye los órganos del Estado. De allí el nombre parte orgánica, porque se establece los órganos del Estado. ¿Y de qué se trata? Establece cómo se distribuye el poder político, cómo se va a ejercer, mediante qué órganos, bajo qué límites, reglas, etc. Lo más básico que probablemente aquí ya todos deben conocer es la típica división de los 3 poderes del Estado. El poder ejecutivo con el presidente de la República, el poder legislativo con el Congreso Nacional y el poder judicial con los tribunales respectivos. Ahora, esto es parte de una explicación muy básica que normalmente se le hace a las personas, sobre todo en el colegio, porque el Estado en general es mucho más complejo que eso. En la Constitución actual, por ejemplo, se regulan muchos o varios otros órganos más, aparte de los que ya nombramos, la típica división tripartita. 2 ejemplos.
Tenemos por un lado el Ministerio Público, que es el encargado de investigar y perseguir los delitos. Básicamente, cuando uno ve normalmente en la televisión a determinados fiscales, por ejemplo, que persiguen delitos, que declaran acerca de una investigación que se está llevando, eso está instituido en nuestra Constitución, es decir, el órgano que se encarga de eso. Otro ejemplo es el del Banco Central. El Banco Central básicamente es el órgano que tiene, por decirlo de alguna manera básica, la maquinita para hacer circular los billetes. Y son encargados entonces de controlar la inflación, la estabilidad de la moneda, y eso también está en la Constitución, así como las respectivas autonomías de estos órganos. Y hay varios otros más, pero no los voy a marear con eso porque no es parte de lo más básico que se debería conocer sobre el tema. Vamos a pasar con el tema de la función de la Constitución. Esto es muy importante para saber qué debemos esperar y qué es lo que no debemos esperar de una Constitución. Para eso voy a usar una pequeña metáfora bien sencilla con el fútbol. Las reglas del fútbol limitan la manera en cómo los jugadores pueden jugar un partido, cómo pueden ganar, cómo pueden empatar y cómo pueden perder en sus respectivos casos. Así es como los resultados normalmente dependen... muy bien. Bueno, los resultados entonces dependen normalmente de dos cosas cuando juegan fútbol. De los jugadores, pero también de las reglas. Así, me imagino que todos saben que, por ejemplo, nadie puede meter un gol con la mano. Es una regla básica, ¿cierto? Me puse a mandar una foto de la estúpidamente un virus el celular. Bueno, en ese caso el gol no es válido y es un límite a la manera en cómo podemos jugar. Las constituciones cumplen un rol muy parecido. Establecen los límites del poder político y también señalan, por ejemplo, qué cosas pueden hacer o no los legisladores, el presidente y otros órganos y los mismos ciudadanos. Así, por ejemplo, si algún legislador, incluso con la mayoría de los votos, quisiera imponer mediante una ley que determinado grupo político no pudiera expresarse, eso no se podría básicamente porque está garantizado la libertad de expresión en la Constitución. Es un límite. Ahora, las constituciones también cumplen una segunda función que es establecer las aspiraciones de un país, es decir, qué país queremos ser de acuerdo a nuestra Carta Fundamental, pero a largo plazo. Por ejemplo, una nueva constitución podría establecer tener el derecho a una salud digna, por ejemplo. Eso no significa que por el solo hecho de poner en la Constitución que tenemos derecho a la salud digna, va a mejorar la calidad de la salud pública en Chile o esas cosas, sino que más bien le da un mandato al legislador y al poder político para que propenda a políticas públicas que logren eso. Esto siempre, en todo caso, pensando en el largo plazo. De hecho, nuestra Constitución actual establece el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación y como sabemos, en Chile, por ejemplo, existen las zonas de sacrificio. Es así como una Constitución no basta para garantizar los determinados derechos. Se requiere una buena calidad de la política también para ir logrando esos objetivos sociales. En cuanto al tópico de la Constitución, lo último que les voy a hablar también, que es muy importante entender, es la relación que tiene la Constitución y las leyes. La Constitución es la norma, podríamos decir, suprema por excelencia de las reglas que rigen en una comunidad. De esta manera la Constitución está por sobre las leyes. ¿En qué sentido uno dice que una Constitución está por sobre las leyes? Quiere decir que si, por ejemplo, algo que dice una ley contradice de alguna manera lo que está en la Constitución es lo que prevalece y por lo tanto
la ley es inconstitucional. Esa palabra probablemente la han escuchado varias veces, que proyectos polémicos son declarados inconstitucionales. Bueno, ese es el significado de la palabra. Quiere decir que la ley contradice a la Constitución y es la Constitución la que prevalece. La ley ya no puede entrar en vigencia, no puede entrar en vigor, no es válida, porque la Constitución es superior. Por darle un ejemplo de un tema que puede ser polémico, si hoy en día se quisieran eliminar, no sé, en el sistema de salud las ISAPRES, y así, por ejemplo, pasar a un seguro universal de salud, no se podría. ¿Por qué no se podría mediante una ley? Porque la Constitución, en su artículo 19, establece que las personas tienen derecho a escoger un sistema público o privado. Y si uno estableciera un seguro universal, es decir, que todos fueran un seguro público, eso sería inconstitucional. Y sería así de simple. Por eso a veces también se dice que nuestra Constitución en particular ha servido para bloquear a las mayorías democráticas, es decir, cambios que la gente aspira, pero parece que la Constitución funciona como un muro de contención a esos cambios. Ahora, eso puede ser cierto, pero hay que tener algo súper claro. Una Constitución está precisamente para establecer límites a las mayorías democráticas. Es así, o sea, nosotros actualmente vivimos, esto tanto en Latinoamérica como Europa y gran parte del mundo, en democracias constitucionales, es decir, rige el principio de la mayoría, pero también hay un límite a ese poder, que es un límite que queda vedado a esa mayoría y que lo establece la Constitución. Otra cosa, por supuesto, es decir que esta Constitución en particular pone límites excesivos y también otros argumentos que quizás en la ronda de preguntas podemos explorar para estar en contra de esta Constitución. En cuanto a la Constitución que nos rige, bueno, algunos datos importantes. La Constitución fue discutida por una comisión de expertos durante 5 años, desde 1973 hasta 1978. Todos saben, por ejemplo, la mayoría si ve noticias o escucha los medios, que Jaime Guzmán, por ejemplo, fue uno de los ideólogos. Pero no solo fue Jaime Guzmán, hubo muchos otros juristas, en general fueron casi puros abogados los que se dedicaron a discutir la Constitución que nos rige actualmente. Luego de haber sido discutida durante 5 años, fue en el año ya 1980, el 11 de septiembre, en que se sometió a plebiscito. Ahora, este plebiscito fue absolutamente fraudulento. De partida, aquí les tengo una imagen. La papeleta de ese plebiscito establecía lo siguiente. Si lo ven, dice, frente a la agresión internacional desatada contra el gobierno, respalda al presidente Pinochet en su defensa de la dignidad de Chile y bla, bla, bla. Y si lo ven acá, la papeleta está de tal manera tan sesgada que en la parte donde dice sí pueden ver una bandera chilena y en la parte donde dice no hay una bandera negra, como si significara algo malo. O sea, algo completamente inaceptable para cualquier votación democrática. Lo mismo donde dice sí, no, al otro lado con una estrella y un círculo. Y no solo eso con respecto a lo fraudulento de ese plebiscito. No hubo vocales de mesa, apoderados, no hubo campaña opositora, nada. O sea, básicamente la dictadura lo que hizo fue imponer la Constitución. Eso es cierto. Ahora, también es cierto que la Constitución ha sido reformada muchas veces. Algunos abogados dicen que las reformas esenciales han sido 35. Las dos más importantes fueron en 1989 y la de 2005. La de 1989, perdón, sacó una norma que prohibía a los partidos políticos de origen totalitario, que era básicamente una norma que no permitía que determinados partidos políticos se pudieran formar, de acuerdo a los criterios de la Constitución. Y en 2005, que es la gran reforma, que para algunos han intentado decir que esa reforma fue tan grande, tan importante que tendríamos una nueva Constitución, aunque la mayoría está en desacuerdo con esa opinión, que claro, ellos concluyen porque fue tan importante que sería otra Constitución. La reforma más importante que tuvo en ese año fue la que eliminó los senadores designados.
los senadores designados no eran elegidos democráticamente. De hecho, Pinochet hasta ese momento, hasta su muerte, fue un senador designado, y además tenían el cargo de manera vitalicia, es decir, por toda la vida, casi como si fueran una especie de reyes, o sea, algo completamente incompatible con una democracia. También respecto a la Constitución que nos rige, voy a tocar el tema del principio de subsidiariedad, que se habla harto en la prensa, es sumamente discutido, no solo si está bien o mal, o si es justo o injusto, sino también si es, significa lo que se ha dicho que significa, pero no voy a entrar en tanto detalle porque sería demasiado complejo. Simplemente le voy a explicar lo que de manera más estándar se entiende por el principio de subsidiariedad. Primero vamos a lo que la propia Constitución dice en su primer artículo. Dice, el Estado reconoce y ampara a los grupos intermedios, a través de los cuales se organiza y estructura la sociedad. Le garantiza la adecuada autonomía para cumplir sus propios fines específicos. La Constitución entonces no utiliza las palabras principio de subsidiariedad. Se dice que este artículo en particular lo está consagrando. Y se ha interpretado que esto básicamente quiere decir que cualquier actividad que la sociedad civil o los particulares puedan realizar, sin la ayuda del Estado, la hacen solos. Y solo cuando ellos no pueden realizarla, el Estado debería intervenir y intentar propender a un determinado fin. Por eso se ha dicho que es una constitución y un principio en particular que restringe un poco la acción estatal. Hasta ahí con la Constitución. Un pequeño comentario acerca de qué son los procesos constituyentes. A ver, los procesos constituyentes son muy diversos unos de otros. En los últimos 20 años hemos tenido varios procesos constituyentes alrededor del mundo. Por ejemplo, hemos tenido aquí en Latinoamérica, en Bolivia y en Ecuador. También en Europa tuvimos uno en Islandia que fue bien interesante, que fue posterior a la crisis de la burbuja inmobiliaria en el 2008, y que la elección de los constituyentes fue bien interesante. No se eligieron directamente, se eligieron ciudadanos completamente al azar. Me parece que eran en el 87. Bien curioso el método, la verdad. Nadie acá lo propuso seriamente ese tipo de opción. Respecto a la estructura de los procesos constituyentes, eso va a variar, va a depender de cada caso. Normalmente va a ser con ciudadanos elegidos democráticamente, quizás un plebiscito de entrada o bien un plebiscito de salida. En nuestro caso tenemos un proceso con muchas etapas. Tenemos, bueno, en realidad ahora voy a ir a eso, pero lo que les queda claro es que no hay un modelo estándar para los procesos constituyentes, pero se entiende más o menos que tiene que implicar una participación activa de la ciudadanía, ya sea de entrada o salida, y una discusión de harto tiempo acerca de las disposiciones de la nueva Constitución. Entonces, ese tema me da pie para entrar ya a la última parte de la presentación, donde me voy a intentar detener harto para explicar lo más posible, sobre todo varias dudas que puedan ir surgiendo con respecto a eso. En todo caso, después también me harán a saber otras, si no lo mencioné, si tienen otras dudas, que es el itinerario del proceso constitucional. Bueno, como saben, este acuerdo se logró el 15 de noviembre y se ha ido, más allá de que lo importante del acuerdo ha quedado ahí, se ha ido extendiendo algunas características y ciertos detalles, y la idea es entrar un poco para explicar de qué va, cuál es la expectativa respecto a más o menos cuándo ya esto debería estar finalizado, cuánto estaremos metidos en esto y así. Bien, el calendario. Lo primero es el plebiscito de entrada, que va a ser el 25 de este mes. No queda nada, es la próxima semana, el próximo domingo. El domingo de la próxima semana, quiero decir. Entonces, en este plebiscito a la ciudadanía se le van a preguntar dos cosas. La primera papeleta señala, ¿quiere usted una nueva constitución? Y van a ser las opciones apruebo y rechazo. ¿Y qué significa cada opción? Si uno marca apruebo, es que la preferencia es que nosotros
estamos votando porque haya un proceso constituyente que nos pueda dar una nueva constitución. En cambio, si votamos rechazo, eso significa que lo que queremos es mantener la constitución actual, sin ningún proceso en particular. Eso en cuanto a la primera papeleta. La segunda papeleta, que ha causado un poco de confusión, que voy a explicar, es la del tipo de órgano que debiera redactar la nueva constitución. Y son dos las opciones. La primera es la convención mixta constitucional y es integrada en partes iguales por miembros elegidos popularmente y parlamentarios o parlamentarias en ejercicio. Ahora, en este caso, la convención mixta tiene un total de 172 miembros, siendo 86 parlamentarios que se eligen entre ellos mismos y 86 personas que van a ser elegidas directamente. Por otra parte, tenemos la Convención Constitucional, la cual estará integrada exclusivamente por miembros elegidos popularmente, es decir, el 100% de sus miembros, que son un total en este caso de 155, un poco menos que la Convención Mixta, van a ser elegidos directamente por la ciudadanía en votación. Algunas características de la Convención Constitucional es que va a ser 100% paritaria, es decir, va a propender a tener un número igual o casi igual de hombres y mujeres, siendo un máximo de diferencia a lo más que haya 78 hombres versus mujeres o bien 78 mujeres versus los hombres que salgan. Incluso en caso de que quede más desproporcionado que eso, el sistema corrige. Además, se están discutiendo el tema de que haya escaños reservados para los pueblos originarios y se está facilitando la participación de personas independientes a partidos políticos. Eso con respecto al plebiscito de entrada. En cuanto a la segunda fecha, tenemos la elección de los constituyentes en caso de ganar apruebo, ya sea que gane con convención mixta o convención constitucional, que es el 11 de abril del 2021, es decir, el 11 de abril del próximo año. Aquí lo que probablemente tendremos unos meses antes va a ser una campaña acerca en que cada lista de constituyentes va a decirnos qué clase de constitución ellos van a luchar en la convención respectiva, van a luchar por el tipo de norma o tipo de constitución que ellos quieren. Ese tipo de campaña vamos a tener. Las reglas de elección de los constituyentes son las mismas para elegir parlamentarios. Como les dije, se están dando facilidades también para la participación de independientes. Y eso con respecto a la elección de constituyentes. En cuanto a las reglas básicas de funcionamiento de la convención, esto es muy importante, puede ser un poco complejo, pero voy a ir a lo más importante, lo más básico que deberían ser. Primero que todo, no hay una fecha exacta en que comience a funcionar, pero aproximadamente debería ser en mayo del próximo año, del 2021. El plazo de funcionamiento de la convención, ya sea mixta o constitucional, es de un mínimo de 9 meses, pero puede extenderse hasta por un año. Es decir, podríamos tener una discusión desde mayo del 2021 hasta mayo del 2022. Que es lo más probable en todo caso, por la dificultad de la tarea. Ahora, respecto a algunas normas sobre el funcionamiento de la convención, no son tantas, pero se ha discutido mucho acerca de cómo va a operar. Lo más importante es el quórum, es decir, la cantidad de constituyentes que se necesitan para acordar una norma constitucional, que en este caso van a ser 2/3 de los miembros. En términos porcentuales son un 66%. Bueno, este es un quórum alto, es el quórum más alto que en general se aplica. Y bueno, todo también va a depender de la composición de la convención, pero en general la idea es que es un quórum tan amplio como ese propenda
a los acuerdos en cuestiones lo más básicas posibles. Ese tema en particular, bueno, de los acuerdos, me lleva al otro tema con respecto a la convención que se ha hablado harto en los medios de comunicación, en la opinión pública, que es lo de la hoja en blanco. ¿A qué se refieren con la hoja en blanco? Para explicar lo de la hoja en blanco tengo que primero hacer una explicación previa de qué pasa si uno ahora en el Congreso, por ejemplo, si se quisiera reformar la Constitución. Imaginemos, vamos al ejemplo de la ISAPRE y el Seguro Único de Salud. Si se quisiera acordar cambiar el sistema de salud en la Constitución, se requeriría un quórum de 2/3 para acordarlo. Ahora, ¿qué pasa si no se tiene el quórum? Bueno, queda la norma que ya está ahí. En el otro caso, en el caso de la convención, que sea una hoja en blanco significa que en caso de que no haya acuerdo, no va a quedar nada. Alguien podría decir, bueno, ¿a qué te refieres con nada? Nada en la nueva Constitución. Ahora, si se quisiera regular posteriormente mediante leyes, es otra cosa y se podría hacer. Por eso se ha dicho que con este quórum la idea es como generar los consensos más básicos sobre los cuales la mayoría del espectro político está de acuerdo. Ahora, también la convención tiene límites de contenido. No es completamente hoja en blanco, como se ha dicho de manera un poco simplista. De hecho, aquí les tengo la norma en particular de la que estoy hablando. Este es el artículo 135 de la Constitución y dice que el texto de nueva Constitución que se someta a plebiscito deberá respetar primero el carácter de República del Estado de Chile. ¿A qué se refiere con el carácter de república? Que Chile no puede tener una monarquía. Básicamente eso significa. Es decir, los constituyentes no podrían acordar que tuviéramos un rey. Suena un poco absurdo, pero sí, se aseguraron de eso. En segundo lugar, el carácter democrático de nuestro régimen. Algo evidente, o sea, votaciones populares, o sea, votaciones por parte de toda la población, pluralismo de partidos políticos y todo lo que implica la democracia. En tercer lugar, debe respetar las sentencias judiciales, las sentencias o dictámenes de los tribunales. Y por último, también debe respetar los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes, es decir, los tratados internacionales que nos rigen. Esto es interesante porque esto incluye tanto los tratados internacionales sobre derechos humanos, por ejemplo, los tratados que establecen nuestro derecho a la vida, nuestro derecho a la libertad de expresión, nuestro derecho a tener una adecuada defensa en caso de que se nos acuse de un delito, por ejemplo. Es decir, los constituyentes no pueden pasar a llevar esos derechos básicos. Ahora, los tratados internacionales también incluyen otras cosas, como los tratados de libre comercio, que Chile tiene un montón de tratados de libre comercio firmados. Es un límite también para la convención. Bueno, y por último, algo más que se puede agregar de la convención es que ellos van a tener que acordar un reglamento de funcionamiento, básicamente que va a decir qué van a empezar votando, si los nombres de los capítulos, cuál capítulo primero, norma por norma, si en caso de haber desacuerdo van a volver a discutir una parte y así. Y también deben elegir un presidente de la convención. Y lo último sería el plebiscito de salida, es decir, tenemos un plebiscito de entrada que nos pregunta si queremos o no el proceso constituyente, la elección de los constituyentes, la discusión sobre la nueva constitución y por último, incluso tenemos este plebiscito de salida. ¿De qué se trata? Primero, antes de ir a lo de fondo, en este caso la votación va a ser completamente obligatoria. Actualmente en Chile, votar es completamente voluntario. Uno decide si no hacerlo, pero en este caso va a ser completamente obligatorio. Probablemente la sanción por no hacerlo sea algún tipo de multa. Yéndolo de fondo, en este caso a la gente se le va a preguntar si aprueba o rechaza la nueva constitución que se deliberó, discutió y sancionó por la convención. En caso de ganar el apruebo de salida, la nueva constitución va a ser la que nos va a regir. Pero en caso de ganar el rechazo en la salida, significa que
va a resucitar, más o menos fue el ave fénix, la constitución de 1980, es decir, nos vamos a quedar con ella. Incluso en ese momento, si es que gana el rechazo, podría suceder eso, ¿eh? No es descartable. Y con respecto a la fecha, no hay fecha para nada definida, probablemente sea dentro del año 2022. Eso sería la presentación. Muchas gracias por su exposición, señor Gabriel Poveda. Muchas gracias. Ahora vamos a continuar con la ronda de preguntas que ustedes le podrán hacer al licenciado en Ciencias Jurídicas. Para ello, como se dio a conocer en un principio, vamos a destinar 15 minutos. Así que comenzamos. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? ¿Tiene alguna duda? ¿Alguna inquietud? ¿Que le quieran? Ya. Demis. Una pregunta. En caso de ¿la Constitución se puede tanto aceptar en una, así como en una ley, así como si tú estás haciendo un caso, no sé, así, ¿cómo se llama esto? Con un jurado. ¿Ahí se puede aceptar la Constitución o ahí entran 100% las leyes? A ver, creo que tu pregunta tiene que ver con que cuando uno ve un caso en particular, ¿cómo Sí, se por aplica la ejemplo, Constitución? Sí, si se aplica, si es que se puede no aplicar o si es que tiene que ser aplicada sí o sí. A ver, ya claro, esa es una pregunta bien técnica respecto a cómo fallan los jueces. La verdad es que en general los jueces razonan y deciden en base a leyes, generalmente porque son las leyes las que van regulando detalladamente cada cosa. Por ejemplo, en el caso de un juez penal, por ejemplo, algo criminal, son las leyes, por ejemplo, las que establecen que determinada cosa, por ejemplo, matar a alguien, el homicidio, es delito. Por lo tanto, lo que se aplica ahí es la ley simplemente. Ahora, en determinados casos también un juez puede tener en consideración la Constitución, pero normalmente será solo en el caso de que una ley ya no regule el caso y haya que recurrir entonces a la Constitución para regularlo. Ahora, eso tiene mucho que ver también con la relación de la Constitución y las leyes, porque, por ejemplo, si estamos hablando del homicidio, que significa matar a otra persona, ¿por qué se sanciona eso? Bueno, porque la Constitución nos garantiza la vida, ¿cierto? Ahí está la relación, no hay ninguna contradicción, es una manera, sancionar el homicidio, es una manera de proteger la vida. No sé si con eso queda claro. Sí, Ya. Muchas gracias. De nada. Veo preguntas en Nicolás, el chat también. ¿Quién quería hacer otra pregunta? Que veo preguntas en el chat. Sí, por eso. Le iba a decir que activaran su micrófono para hacer las preguntas, así que Nicolás Marambio, ¿usted quiere hacer su pregunta? En caso de los ciudadanos, ¿es obligatoria esta votación? ¿El plebiscito de entrada te refieres? ¿El que va a ser el domingo siguiente? No, es voluntario. El único plebiscito obligatorio va a ser el del final. Ah, ya. Sí. Andrea Madariaga, ¿te quería hacer otra pregunta? Que estaba la parte declarativa y la parte orgánica. ¿Cuál era la parte orgánica? Ya, entonces decíamos que la parte declarativa es la que establece los derechos que garantiza una constitución, libertad de expresión, derecho a la vida, etc. Y la parte orgánica es la que establece los órganos del Estado. ¿Se entiende? Es un poco metafórico hablar de órganos, casi como si fuera un cuerpo, ¿no? Pero claro, se refiere como a las partes del Estado. Como había dicho, en esto entra lo básico, que probablemente todos conocen acá, que es la típica división de los tres poderes del Estado, en poder ejecutivo, poder legislativo y poder judicial, pero también hay otros órganos. Pero eso básicamente, ¿queda claro así o no? Sí, queda claro, gracias. Ya.
Ganador. Fabián Celis va a hacer su pregunta. Sí. Disculpe, ¿cuál era la primera función de la Constitución, la que nombró con la metáfora del equipo de fútbol? Ya, la primera función, que es la más básica, es la que la Constitución lo que hace es establecer límites al poder, ¿me entiendes? Significa básicamente que por grandes mayorías que se tengan, por ejemplo, en el Congreso, por ejemplo, no se puede pasar una ley que sea contraria a lo que dice la Constitución, ¿cachai? Como, como el ejemplo que di con las ISAPRE, o por ejemplo, coartar la libertad de expresión de otro grupo político, eso, aunque tuvieran mayoría, por ejemplo, tuvieran más del 50% de los parlamentarios, no podrían pasar esa ley porque va en contra de la libertad de expresión. Y ese es un límite. Entonces lo que hace la Constitución es establecer límites, más o menos como el rayado de cancha de donde pueden jugar las personas, ¿cachai? ¿Se entiende? Sí, gracias. Ya. ¿Alguien más quiere hacer otra pregunta? No sé si algún profe quiere hacer una pregunta. Si alguien tiene dudas sobre como argumentos para votar a favor o en contra, o no sé si será muy polémico para la clase. Eso de vivir en un país sin contaminación está en la Constitución, ¿cierto? ¿O me equivoco? El derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación. Sí, Sí. está en la Constitución actualmente. Sí. Entonces, las leyes que se hacen, por ejemplo, de las pesqueras, ¿no se contradicen con la Constitución? ¿Por qué Ya. se daría si se contradicen? Eso igual es una pregunta interesante. Al final, ya es un tema que no había tocado en la presentación porque quizás es un poco complejo, pero es una buena pregunta. O sea, claro, por un lado dice medio ambiente libre de contaminación, pero por otro lado se pasan leyes que son como que propenden a contaminar o a ensuciar el medio ambiente. Bueno, también tiene mucho que ver con cómo se interpreta la Constitución. Y por eso es muy importante también el tema de quién controla la Constitución, es decir, quién hace respetar la Constitución en un determinado sistema. Por ejemplo, en nuestro caso es el Tribunal Constitucional. Entonces todo va a depender de cómo los jueces que están en el Tribunal Constitucional, que son unos 10 jueces, consideren que hay que interpretar la Constitución. Entonces quizás considerarán que, por ejemplo, la ley que tú me nombraste, la de las pesqueras, quizás no contamina, o por ejemplo piensen que si bien lo hace, hay otros valores que también están dentro de la Constitución y que no que son quizás más importantes. En nuestra Constitución hay muchas referencias, por ejemplo, a la libertad económica, la protección del derecho de propiedad privada muy reforzado. Y eso también tiene que ver mucho con cómo los jueces interpretan la Constitución, con lo que podríamos llamar práctica constitucional. Ahora, la idea de tener una Constitución es siempre tener un control de constitucionalidad, es decir, alguien que vigile que la Constitución se está cumpliendo. Eso no tiene que ser necesariamente encargado al Tribunal Constitucional. Podría ser, por ejemplo, solo la Corte Suprema. Pero si no se tuviera ese control, no tendría sentido siquiera tener Constitución. Eso es lo que podría responder. Ya. Constanza Contreras va a hablar. ¿Puede activar su micrófono? Ya, tiene el micrófono mal. Ya, Constanza Contreras pregunta, ¿cómo funciona eso de las demandas sociales? Llevarla a la Constitución. ¿Cómo asegurar que estén todas? Ya, bueno, esta pregunta igual tiene como, podríamos decir, hartos presupuestos, porque en partida, claro, uno podría decir que durante el estallido hubo una multiplicidad de demandas
y un poco era difícil también decir como orgánicamente cuáles eran todas, cuáles eran más importantes que otras. Igual daba la impresión de que más o menos uno podía hacer un orden de lo que era más importante, sobre todo en el tema de las pensiones, de salud, de educación, quizá. Respecto a si las demandas van a ser llevadas a la nueva constitución o no, eso es relativo en parte también a quienes las personas elijan como constituyentes. Porque, y eso va a ser interesante, o sea, la campaña por los constituyentes, ellos van a decir qué es lo que quieren que se establezca en esa constitución, y de acuerdo a quienes salgan elegidos, se va a poder tanto, mucho o menos, poner esas demandas sociales en la Constitución. Ahora, como yo le dije en la presentación, la Constitución no lo es todo, en el sentido de que solo nos da como una especie de hoja de ruta acerca del país que queremos ser. No por el hecho de consagrar algo en la Constitución va a estar garantizado, sino más bien nos da un poco como el país que queremos para largo plazo. Por lo tanto, hay que tener cuidado con también alimentar expectativas respecto de qué es capaz y qué no es capaz la Constitución. Entonces, claro, no por el hecho, por ejemplo, de poner en la Constitución que queremos salud digna, por ejemplo, la salud, la calidad de la salud pública va a mejorar al tiro en 2022 cuando esté vigente, pero quizás va a funcionar en el sentido de darle un incentivo al legislador de que haga mejores políticas públicas, más enfocadas en la salud pública y así. No sé si queda claro. Yo creo que sí, que quedó claro, sí. Sí, gracias. Sí. Demis. Entonces, con eso que le respondió a la profe Daisy, entonces la Constitución se puede manejar para el bien de otros. A ver, ¿a qué te refieres como para el bien de otros? Por ejemplo, si no se está apelando a algo que dice en la Constitución, por ejemplo, eso es lo que dijo la profe Daisy, que es vivir en un medio ambiente limpio, sin contaminación. Como favorecer a personas un grupo en particular, en desmedro de los así demás. como no darle el ojo a esa parte de la Constitución y es que, dejar, o sea, no, en esto hay que ser bien cínico, o sea, la política es poder y por lo tanto mucho tiene, cómo se interpreta la Constitución tiene, para qué vamos a mentir, mucho que ver también con las posturas políticas de los jueces que están ahí interpretando la Constitución. O sea, la Constitución no es un texto que diga cualquier cosa, pero que por lo tanto ahí dice A, yo digo B, pero sí interpretar tiene mucho que ver también con esas posturas, ya que se trata sobre todo de aspiraciones muy vagas, ¿cachai? Que pueden favorecer como un espacio para deliberar muchas cosas. Pero en ese sentido, por ejemplo, la manera en cómo se eligen los jueces tiene mucho que ver también con el equilibrio de las fuerzas políticas, así como acuerdan derecha e izquierda los jueces que quieren poner en el Tribunal Constitucional, los que quieren poner en la Corte Suprema. Bueno, de hecho, por eso es bien interesante que en Estados Unidos hay mucha tradición de que incluso la gente en los colegios ve cuando en el Congreso entrevistan a nuevos jueces para la Corte Suprema de allá, porque lo consideran un acto muy importante, o sea, algo que le influye mucho en sus vidas. Quizás ahora estamos teniendo más conciencia de eso acá, pero claro, el factor político es fundamental. Muchas gracias. ¿Ya? Nicolás Marambio quería hacer otra pregunta. Dígala, Nicolás. Creo que le tocaba al Danilo antes, ¿no? Sí, solo una pregunta. Ya. Danilo, sí, me la salté. Ya, Danilo, diga, ¿puede hablar? Sí, hubo. Ya. Que si, o sea, si esto fuera aprobado, fuera logrado, ¿qué aspectos como en nuestra vida o en el día a día o serían más simples de ver? O sea, ¿podrían verse alterados? Es que, claro, esas son preguntas que tienen que ver con el contenido de la nueva Constitución y hasta ahora no hay nada. Entonces, ¿qué se puede haber alterado o no de nuestra vida, de la forma en que se hace política? Eso lo van a tener que definir en la propia discusión. Hasta ahora no hay nada, porque no hay Constitución nueva escrita.
Para eso precisamente está el proceso. No sé O si sea, se entiende. Sí, sí, o sea, me refiero a que podrían alterar o sea, la gran mayoría de cosas que podríamos ver en nuestro día a día y podría alterarse la nueva constitución, pero como Mm, no ¿Pero sé qué te si, refieres con cosas del o día a sea, día? no como el día a día, o sea, si fuera como, eh, además en aspectos a grandes rasgos, o sea, como decirlo, además de la salud, se hubieran aspectos como de Ya. los alimentos, se fueran a bien como la ganadería, entre otros, entre el ambiente. Ya. Es que todo tiene que ver también con lo que se establezca en la nueva constitución, ¿cachai? Eh, pero como les digo, las constituciones establecen marcos básicos de la vida. Entonces, de que para un día para otro vayan a cambiar mucho las cosas, no. Probablemente la cara le empieza a cambiar el país en un plazo aquí a 10 años, a 20 años. eh, en esos términos como de periodo hay que ir pensando como la influencia en nuestras vidas que puede tener la Constitución, probablemente no lo vamos a percibir muy rápido. Y cada tema en particular va a depender de quienes elijan, de qué prioridades ellos van a decidir qué tocar o no. Bueno, lo de la salud claramente va a ir porque es un tema que se ha tocado mucho en la opinión pública. Con respecto a la industria ganadera, la verdad no he escuchado mucho así como a nivel como de las personas más importantes en el proceso político que toquen el tema y en relación a la nueva constitución. Vale, sí, sí, entendí. Gracias. De nada. Sigamos. Catalina Ramírez tiene otra pregunta. Catalina va a hablar. Catalina. Ya, entonces la leo yo. ¿Cualquier persona va a poder ser candidata a la convención? O sea, en teoría los requisitos son los mismos para ser diputado, que ser mayor de edad y tener derecho a sufragar en ese del piso, porque después o bien se necesita ser parte de una lista de un partido político o bien tener la cantidad de firmas necesarias siendo independiente. Actualmente están bajando un poco la cantidad de firmas necesarias para facilitarle la postulación a los independientes, pero es poco en teoría, por lo menos lo que se necesita. Obviamente quienes normalmente salen son personas de partidos políticos, porque son los partidos políticos en general, más allá de las aspiraciones que se tengan con los independientes, los que manejan la política nacional, incluso más allá del desprestigio que tengan o no. No sé si me explico o queda alguna con eso. No sé si Catalina va a escribir. Ya, Alexander Correa tiene otra pregunta. ¿Ya? Sí, yo. En caso de que se votara apruebo, ¿cuál es la opción en cual se elegían a políticos para que conformaran la nueva constitución? Ya, pero ¿qué pasa con la elección de los constituyentes, cierto? Sí. ¿Cuál es tu duda con esto? ¿En la convención mixta o la otra? Es que, como había dicho en la presentación, en la convención mixta es mitad y mitad. Mitad parlamentarios, que se dirigen entre ellos mismos, es decir, las personas que están en el Congreso ahí, que van a ser 86, y otra mitad, que son 86 elegidos directamente por todos los que podemos votar. La Convención Constitucional, en cambio, es 100% elegida directamente por todas las personas que puedan sufragar o votar. No Sí, sé ya. si esto... ¿Sí? Si llegas a ser, esa no es la pregunta. Si llegas a ser ¿Ya? constituyente, Convención Constitucional. digo, sí, constitucional, y si tuvieran que elegir a nuevos políticos que formen la constitución y den sus propuestas, ¿están obligados a llevarlas a cabo o...? Incluso, sobre todo dado el quórum de 2/3, que es muy alto, nadie, ningún grupo probablemente, vaya a tener los 2/3. Sería muy difícil. O sea, eso jamás se ha visto en la política chilena.
Por lo tanto, lo más probable es que distintos sectores vayan a tener que negociar las normas. O sea, nadie va a ir por todo lo que desearía de acuerdo al programa. Ahora, con respecto a cumplir promesa o no, no hay un medio directo para controlar eso. O sea, eso también pasa en el Congreso. El único medio, en el caso, por ejemplo, de elegir senadores o diputados, es dejar de votarlos, ¿cierto? En este caso ni siquiera tenemos eso, porque se eligen por una pura vez. A lo más, la única manera de decir como no me gustó lo que dijiste o mentiste sería votando rechazo de salida. O sea, como esto no era para nada lo que esperaba, bueno, no quiero esto. ¿Se entiende? Vale, gracias. ¿Sí? Perfecto. Fabián Celis tiene otra pregunta. Sí, disculpe, si en un cierto tema al redactar la nueva constitución, ya véase por ejemplo privatización de empresas, no se llega a ningún acuerdo, o sea, se llega a una hoja en blanco. Las leyes que se promulguen para regular esta situación después no tienen límite. Claro, en teoría no habría muchos límites, pero está el tema con los tratados internacionales, que igual establecen límites. Bueno, hay un problema un poquito más técnico, pero en general se considera que los tratados de derechos humanos tienen un rango superior a las leyes. Así que, por ejemplo, el tema que ha salido un poco a la palestra, el tema de expropiar, ¿cierto? De expropiar la propiedad de otras personas. Bueno, por ejemplo, los tratados de derechos humanos, la Convención Americana sobre Derechos Humanos dice que si a una persona la expropian, tiene derecho a una indemnización. Eso, la nueva constitución no lo podría vulnerar, por ejemplo. En caso de no quedar regulado, bueno, puede ser regulado legalmente, pero igual tiene el límite en ese tratado internacional. Así que claro, como les digo, la hoja en blanco tiene algo de sentido como metáfora, pero es solo una metáfora, porque igual la convención tiene sus límites y las mismas leyes también tienen sus propios límites por esos tratados de derechos humanos y lo que establezca la Constitución. ¿Se entiende? Sí, sí, muchas gracias. Ya. Vamos a hacer las otras preguntas y vamos a terminar con la de Bárbara ya para que no se alargue tanto. Pía tiene otra pregunta. Pía, ¿usted va a hablar por micrófono? ¿Puede hablar? Sí, sí puedo. Ya. Mi pregunta es, ¿en qué convención los políticos no pueden obtener cargos públicos? Me parece que era la Convención Constitucional la que establecía como un plazo de prohibición que después de haber participado en la convención ya no se podía participar de determinados cargos públicos. Y es una limitación para básicamente no tener incentivos un poco perversos, pero creo que sí, en la Convención Constitucional. Eso. Andrea Madariaga tiene otra pregunta. Creo que ella tiene malo el micrófono, ¿o puede hablar? No, sí puedo hablar. Sí puede hablar. Ya. Si gana el rechazo junto con la convención mixta, ¿la constitución se va a modificar o va a quedar tal cual? Si gana el rechazo, significa que nos quedamos con la constitución actual. Otra cosa es que si realmente hay voluntad en el Congreso para hacer modificaciones a la constitución actual, pero probablemente van a ser reformas muy parecidas a las que siempre hemos tenido, como la del 2005, en donde lo complicado es que si no hay acuerdo, lo que queda va a ser siempre lo que sale en la constitución actual. Esa es la gracia en el fondo que tiene la llamada hoja en blanco en el caso de tener un proceso constituyente de verdad. No sé si me explico. Sí, muchas gracias. ¿No? Daisy, creo que había otra pregunta. Daisy. Ya. Sí, lo va a hacer. No.
Ya, esa es una pregunta interesante. Claro, alguien podría decir que en teoría no tendría gracia traspasar la idea de la constitución actual a la nueva si es que no, si es que la idea es tener una nueva constitución, pero no hay límite en teoría para eso. Podrían haber, podrían reproducirse normas iguales a la constitución actual y no habría ningún problema con eso. Lo más probable es que igual haya alguna que otra norma que se parezca mucho a la actual, porque de hecho la tradición constitucional chilena ha venido como copiando muchas frases que vienen incluso de la constitución de 1925, incluso la de 1833, entonces probablemente se repitan algunas cosas, pero claro, en teoría no hay límite para eso, podría ser. ¿Queda claro? Ah, sí, lo que iba a decir, que no se me escuchó, era que Nicolás Marambio dijo que tenía otra duda, Ya. que no sé si la va a hacer. Sí, era lo que había preguntado antes, que era sobre si se aprobaba esta nueva constitución, se iban a realizar ciertas campañas. Entonces mi pregunta es cómo serían estas campañas y si la información se las daría o hay que buscarla. No, o sea, va a ser una campaña política como cualquier otra. Va a haber probablemente franja política, va a haber mucha discusión en redes sociales, en los diarios, en la televisión. Va a ser como las campañas presidenciales, va a ser parecida, solo que el tema va a ser qué debería contener la nueva constitución y qué van a promover los candidatos a constituyentes. Pero en la forma no va a haber nada distinto. Ya, gracias. De nada. Ya, y ya para terminar, la Abigail tenía una pregunta, no sé si va a hablar la Abigail o la leemos. Sí, sí. Ya, va a hablar. Mi pregunta es, en este caso, si alguien vota nulo o blanco, ¿estos votos irían a la opción que va ganando o se quedarían tal como están? No, los votos nulos y blancos simplemente no cuentan. No van ni, en este caso ni al apruebo ni al rechazo. Simplemente no se cuentan. Se cuentan como nulos o blancos, nada más. Ya. Es que había una pregunta de una niña que no sé si la contestaron, pero decía ¿Ya? que en este caso si llega a ganar la constitución, no sé cuántito era si tenía algún límite de partidos políticos que deberían estar. No hay límite. O sea, son los partidos políticos constituidos son los que presentan las listas y cuántos miembros de un partido salgan como constituyentes, eso depende de lo que vote la gente, básicamente, de cómo los voten. Pero no hay límite. En general Chile tiene una tradición de muchos partidos y nunca hay partidos como excesivamente con mucha presencia. En el siglo pasado pasó sí que hubo algunos partidos que realmente lograron mucha presencia en el Congreso, pero eso ya no pasa. Por ejemplo, pasó con la democracia cristiana cuando estaba Eduardo Frei Montalva, ellos tenían casi más de la mitad del Congreso ese puro partido. Algo casi inédito en realidad en la historia chilena, por lo menos del siglo XX en adelante, pero por el sistema de partido que tenemos, que son muchos, a diferencia de otros países como, no sé, Estados Unidos, que básicamente está el demócrata y el republicano, o en Reino Unido, que están los laboristas y los conservadores, aquí tenemos muchos partidos, o sea, por lo menos se cuentan unos 20, 25, no manejo bien el número, pero son muchos, y los que están en el Congreso más o menos deben estar por ahí el número, un poco menos nomás. Pero no hay límite en teoría. Ya, como ya nos pasamos del tiempo, pero quedó una pregunta, vamos a hacer la última, ya la de Claudia. Ya. Ya que es la última, para que no se canse. Hola. Hola. Mi consulta es, por ejemplo, si nosotros vamos a hacer reforma y cambiar la Constitución, nosotros tenemos que dejar los tratados y las convenciones que hemos hecho con otros países o los acuerdos. Y está la Convención de los Derechos del Niño y varios más. Sí. Pero, por ejemplo, con esta Constitución actual, a pesar de esos convenios, las políticas públicas nos van enfocadas principalmente como a defender los derechos del niño. Hay muchas deficiencias y debilidades. Sin embargo,
si nosotros cambiamos la Constitución, podríamos mejorar las políticas públicas al elegir, por ejemplo, gente experta dentro de, por ejemplo, de la redacción de la Constitución, mejorar las políticas públicas a raíz de la nueva Constitución. Claro, la pregunta tiene varias partes. Respecto a lo de los tratados internacionales, claro, creo que se entendió, la convención no puede pasar a llevar esos tratados, entre ellos la convención de los derechos del niño. Respecto, claro, esto tiene que ver mucho también con que los tratados internacionales y también lo que puede tener una constitución muchas veces establecen aspiraciones más que cosas políticas públicas ciertas, ¿cierto? Y claro, las deficiencias en ese sentido siempre pueden existir, porque no es una garantía, es una aspiración. Ahora, si esta constitución quizás establece quizá una regulación más como más agresiva en el sentido, en un buen sentido para favorecer los derechos del niño, ¿podría ayudar? Sí, podría ayudar, pero no, como digo, nunca es algo, no una garantía, pero sí podría ser quizás más posible cambios más atrevidos, por ejemplo, para propender a eso, por ejemplo. Eso no sé si queda claro. O... Sí, muchas gracias. De nada. Ya, ¿alguien quiere compartir alguna reflexión del tema antes de terminar? ¿No? Ya. Entonces, muchas gracias, señor Gabriel Úbeda. Fue una exposición verdaderamente muy interesante. También agradecemos a todas y todos quienes han participado en esta instancia, que fue organizada por el Grupo de Lenguaje y de Filosofía. Y damos por terminada esta clase magistral, la Constitución Política en Chile. Así que buenas noches, que estén bien.